En ocasiones, Donatello sufría desaires de otras personas o recibía comentarios sarcásticos. Y Cosimo se desvivía por demostrar que seguía siendo amigo de Donatello y que no le importaban esas cuestiones personales nimias, sino que era un individuo honrado, íntegro y con talento que merecía ser tratado con el máximo respeto. Cosimo era uno de los pocos amigos en quien confiaba Donatello y le había encargado una obra de arte realmente radical. El David de Donatello fue una de las obras de arte más revolucionarias del siglo XV, porque fue la primera vez desde los antiguos romanos que alguien intentaba hacer una escultura sin apoyos, en bronce, de un hombre desnudo. El yelmo que hay en el suelo que pisa David, con la cabeza de Goliat dentro, es un símbolo de victoria. Tiene una gran pluma que sube por el muslo de David y se intuye cierta caricia erótica. Un arte tan sensual no fue visto con buenos ojos por muchos florentinos. El David de Donatello está en el límite, porque Florencia, más que ninguna otra ciudad del Renacimiento, estaba ligada a la sodomía y a la homosexualidad. Y el tribunal florentino había juzgado a 14.000 personas en el siglo XV por haber cometido el delito de sodomía. Y por ello, jugaba con algo muy peligroso. Pero estaba dispuesto a arriesgarse más que algunos de sus contemporáneos. Cosimo ofrece un espacio a artistas y escritores para desarrollar ideas nuevas que escapen a la ortodoxia de la Iglesia Católica. El arte está en todas partes. El arte y la escultura y la arquitectura van ampliando los límites de lo que es posible hacer. Nadie en Florencia se arriesgaba más que Brunelleschi. Su espléndida cúpula se elevaba aún más. Con cada nuevo ladrillo, el ángulo de la catedral aumentaba. Era una fase crítica del diseño de Brunelleschi. Uno de los mayores problemas a que se enfrentó Brunelleschi cuando construía la cúpula y en especial cuando llegó a lo más alto fue cómo evitar que los ladrillos se cayeran hacia adentro. Lo que hizo Brunelleschi fue insertar tiras del ladrillado vertical para sujetar las filas horizontales a estas verticales que estaban unidas a otras 5 o 6 filas más abajo y en las que la argamasa se había secado. El enladrillado en espiga de Brunelleschi no se había probado antes. El mínimo fallo de cálculo podía acabar en un estruendoso fracaso. Habría sido un desastre, pero yo diría que no tanto como el de no terminar el proyecto arquitectónico, sino un desastre al fracasar en la construcción del símbolo más grandioso del orgullo florentino de todos los tiempos. Desde sus mecenas a sus obreros, todos miraban con incredulidad. Brunelleschi tenía que demostrar que llevaba razón. Brunelleschi era una persona muy práctica. No solo revisaba muchos ladrillos de los que se usaban y devolvía remesas enteras si no le convencían, sino que además muchos ladrillos los ponía él mismo. Los obreros no estaban nada seguros de que fuera una posición viable el ponerlos en una bóveda interior curva. Así que él mismo subió y predicó con el ejemplo.
El genio de Brunelleschi desafiaba todas las dudas y los peligros. Y en 1436, Brunelleschi, que en ningún momento perdió la fe en que podía construir aquella cúpula sin ayudarse de un andamio u otro soporte visible, hizo realidad, como escribe en un poemilla, el milagro. Aquel gran logro reflejaba el ascenso de la familia más poderosa de la ciudad. Y ahora dominaba majestuosamente la ciudad de Florencia, la mayor proeza arquitectónica del mundo occidental. Cosimo disfrutaba de la gloria reflejada en la cúpula e invitó al mismísimo Papa a que la consagrase. Si Cosimo hubiera mirado hacia el futuro, habría visto la historia del Renacimiento desplegada en el techo de la propia cúpula. Con un peso de 37.000 toneladas y con más de 4 millones de ladrillos utilizados, la cúpula de Brunelleschi era prueba de que el hombre podía conquistar lo aparentemente imposible. Un amigo de Cosimo escribió sobre su impacto. Toca el cielo y proyecta una sombra sobre toda la Toscana. Cosimo no tardó en sacar provecho del triunfo. Organizó un deslumbrante espectáculo internacional, el Consejo de Florencia. Sería una exhibición mundial de la espléndida nueva cúpula y una celebración del arte y la cultura florentinos que habían florecido gracias a Cosimo de Medici. El Consejo reunió a la mayor mezcla de pensadores, artistas, comerciantes y hombres de la Iglesia que había visto el mundo. Pronto se difundió la noticia del nacimiento de una nueva Roma a orillas del río Arno. En las calles y las plazas, culturas orientales y occidentales se daban la mano. Y financiándolo todo estaba Cosimo de Medici. Lo más interesante que hace es pagar todos los gastos de viaje de toda la gente de lugares exóticos como India y Etiopía. Se envían mensajeros para convocar a personas de esas tierras tan lejanas que son literalmente míticas para los florentinos. Son personajes de leyenda. Los invitados de Cosimo contemplaban maravillados la explosión de arte y cultura a la sombra de la cúpula de Brunelleschi. Cosimo estaba contentísimo. Organizó charlas públicas sobre Platón. Era lo mejor que se podía hacer y también le daba un gran prestigio político. Fue la culminación de todo lo que siempre había querido. Cosimo se convierte en el gran intercesor por el pueblo florentino. Sin duda es su mecenas, su padrino en todos los sentidos. Cosimo había supervisado el triunfo de su ciudad. Pero en el fondo, el padrino de Florencia seguía siendo un hombre prudente. Conozco a mis conciudadanos. Antes de 50 años nos habrán expulsado, pero mis edificios permanecerán.
En sus últimos años, bautizó y enterró a un hijo y a un nieto. A la muerte de Cosimo, en 1464, la ciudad de Florencia le declaró Pater Patriae, padre de la patria. Pero, ¿quién quedó para encabezar a los Medici? ¿Quién rellenaría el hueco dejado por el padrino del Renacimiento?